unidad. Estaríamos en la unidad 2, que sería lo inconsciente, justificación del concepto, la primera tópica, las formaciones del inconsciente, síntomas, sueños, chiste, lapsus, sus leyes, y bueno, para eso tienen 3 textos que son partes de textos más grandes de Freud, más largos, más extensos, porque se supone que es una unidad introductoria. Después sí comenzamos a ver texto por texto la interpretación de los sueños, etcétera, etcétera. Por eso se supone que es como una unidad introductoria a los conceptos que ustedes después van a comenzar a ver en particular. Yo, por mi estilo y experiencia, y por ideología también, siempre intento que mantengan, y les recomiendo que mantengan una idea de la línea de tiempo de las obras que están leyendo de Freud, básicamente porque el programa de la materia está organizado en su estructura en un antes y después de 1920. Todo el programa se organiza en eso, en el famoso giro del 20. Entonces, la primera parte de la materia es la obra de Freud de antes de 1920, la segunda parte después de 1920, y eso estructura incluso los exámenes finales. Nosotros habitualmente le hacemos preguntas en los exámenes finales a los alumnos, una pregunta de antes de 1920 a los alumnos regulares, digo, ¿no? Y una pregunta de después de 1920. A los alumnos libres generalmente le hacemos una de antes de 1920, 2 preguntas de después de 1920. ¿Por qué esta importancia? En la primera clase, que fue un desastre por Skype, no sé si quedó grabado algo, pero sería medio inutilizable. Yo les había presentado esta línea de tiempo diciéndoles que, digamos, el inicio del psicoanálisis, según lo dice Freud, muchas veces está aquí, en 1895. Cuando él presenta un texto que es Estudio sobre la histeria, que es fundamentalmente una casuística. Una casuística es la reunión de un grupo de casos que presentan una misma característica o que han sido tratados por el mismo método, y para fundamentar lo que se está sosteniendo. Esas casuísticas son una cantidad de casos de histeria de conversión atendidos por Breuer, que es quien inventa el método catártico, y por Freud. Ese año, digamos, Freud dice, comienza el psicoanálisis. El método catártico, incluso al final de su vida, va a insistir, es el núcleo duro del psicoanálisis. La modificación que Freud hace a ese método catártico, ustedes lo van a leer cómo se va formando concretamente cuando aborden el caso de Isabel de Bonnet, o Elisa. En ese caso, que está en Estudios sobre la histeria, que es el que ustedes leen, se puede observar así muy claramente el pasaje del método catártico que había adoptado Freud, inventado por Breuer, a el método de la asociación libre. El método catártico suponía que había que sacar representaciones patógenas. Y para esto, Freud da un recurso que es decirle al paciente que cuando él le apoye la cabeza en la frente, se le va a ocurrir una representación importante. Esto no sucede, en un momento la paciente medio que se le burla a Freud, lo cual está muy bien, y le dice que deje de molestarla con esto de apretarle la cabeza, que la deje hablar, simplemente. En esa época, en otros contextos, más bien de investigaciones en psicología de laboratorio, se utilizaba un experimento, que era el experimento de asociación de palabras. Ese experimento
consistía en que se le daban palabras, estímulos a los pacientes, más que a los pacientes, a los sujetos de investigación, porque era con fines investigativos, se le lanzaban palabras estímulos y se medía qué representaciones, qué otras palabras asociaban inmediatamente y sin ningún filtro. Se medía el tiempo, de la cantidad de palabras y qué palabras. Este experimento de laboratorio, que ya estaba presente en otro contexto, no el contexto clínico, más su experiencia con los pacientes, lo lleva a Freud a dejar de utilizar la hipnosis o la presión en la frente para extraer, por decir así, las representaciones patógenas y simplemente utilizar el método de asociación libre. El método de asociación libre es solicitarle al paciente que vaya comunicando todo lo que se le cruza por la mente sin ningún tipo de filtro, ni porque es inservible, o porque es moralmente incorrecto, o políticamente incorrecto, o porque se le ocurren insultos hacia su terapeuta, por ejemplo, sin ningún filtro. La contrapartida de esto, como método, es que el que escucha tiene que tomar todo ese material de asociaciones en un mismo nivel. A esto Freud le llama la atención flotante. Es decir, que no va a privilegiar unas asociaciones sobre otras, las va a tomar todas al mismo nivel. Justamente cuando se traben las asociaciones, cuando el paciente se silencie, es que va a indicar que hay alguna función que está fallando. Esta es la diferencia, digamos, entre la catarsis y la asociación libre, es simplemente que se supone que las representaciones patógenas o reprimidas o conflictivas, así en términos generales, van a tender a salir. Y cuando intenten salir, expresarse, van a alterar las funciones conscientes, ¿sí? Este método lo instala Freud un poco antes de 1900, que es la interpretación de los sueños. Y es el método que genera esto que ustedes tienen en la unidad 2, que es, apaguen los micrófonos, por favor, que genera una suerte de cascada. Supongamos que estas son el fluir de las asociaciones libres del paciente. Como el método implica, diga todo lo que se le ocurra, el paciente va comunicando lo que se cruza por su cabeza y de pronto se silencia, se calla y Freud le pregunta, bueno, ¿qué está pensando que no comunica? ¿Qué se le cruzó? Un sueño. Y comienza a contar un sueño. Al sueño, Freud eso lo van a ver pormenorizadamente en ese trabajo, en la interpretación de los sueños, Freud lo va a descomponer, lo va a analizar y va a reconstruir el sentido de por qué en ese momento apareció un sueño. Y va a decir que los sueños son actos psíquicos de pleno derecho. Es decir, que el sueño es un cifrado de una idea, una asociación, una ocurrencia que el paciente, por decir así, no puede comunicar. En la búsqueda constante de esto de la tramitación psíquica, que era lo que ustedes van a ver en el método catártico. El método catártico consistía en eso, en poder volver a unir la representación conflictiva, traumática y el afecto. Eso estaba desunido y la representación estaba eliminada de la conciencia y aparecía en el síntoma. Ese es más o menos el esquema.
Cuando esto comienza a suceder entre 1895 y la interpretación de los sueños, sucede algo muy importante para la historia del psicoanálisis y para la historia de la psicología, en términos más amplios, y también de la psiquiatría y de la psicopatología, que es que Freud, en estudios sobre la histeria, habían escrito con Breuer, bueno, Freud escribe capítulos psicoterapia, sobre psicoterapia, que expone el método catártico. Breuer escribe otros apartados y escribe el caso de Anna O, que es el primer caso en el cual este médico clínico utiliza una suerte de método experimental de tratamiento, un método que no existía para tratar la histeria, que es la catarsis. Pero digo, lo que en este ámbito, en estudios sobre la histeria, se trata de asuntos o de teorías o de cuestiones muy ligadas a la psicología patológica, ¿sí? Esas formulaciones que ellos hacían podían estar solo limitadas, quizá, a la psicología de los enfermos mentales, ¿sí? O sea, cuando Freud, en 1900 y antes, comienza a analizar los sueños de sus pacientes, comienza a construir una psicología que, por decir así, avanza sobre muchas otras teorías psicológicas que estaban en la época haciéndose, pero que se enraizaban en la psicopatología y no podían salir de esos límites, ¿sí? La idea, por ejemplo, ustedes van a ver en el texto de esta unidad justificación del concepto del inconsciente, en ese texto ustedes van a ver cómo Freud va desmenuzando otros términos que estaban en la época, por ejemplo, también sobre la histeria, había construido algunas ideas psicológicas. Janet, un francés, quien utilizaba el término subconsciente, como que no había lo inconsciente, sino que era subconsciente. También va a discutir en el texto la diferencia entre considerar que hay acontecimientos psíquicos inconscientes a la idea de dobles conciencias, a que tendríamos como unas dobles conciencias o dobles personalidades en las cuales somos dos personas distintas y no serían procesos inconscientes de un mismo sujeto, de una misma persona, sino que seríamos dobles personalidades todos. Todas ideas que estaban dando vuelta en el ambiente psiquiátrico, psicopatológico de la época para explicar algunos fenómenos patológicos. Con la interpretación de los sueños y estos otros fenómenos que ahí están enumerados en la unidad, Freud va a hacer pie en la psicología normal. Y eso le va a dar mucha potencia a sus teorías y a la difusión del psicoanálisis. La secuencia, les decía, es la siguiente. Él ya había anotado en relación a estudios sobre la histeria, él ya había anotado un fenómeno que era a partir de la histeria de conversión, es decir, los pacientes que tenían síntomas somáticos, habitualmente vinculados a un trauma. Sobre el trauma mismo había amnesia. Este fenómeno de la amnesia del trauma era el que intentaba cancelar justamente la terapia catártica,
uniendo el afecto y la representación que estaban disociados, se podía recuperar el recuerdo, ¿sí? Y esto implicaba la cancelación de la amnesia. Pero la amnesia es un fenómeno que también sucede en la vida, en la psicología normal. Todos olvidamos cosas. Cuando él comienza a investigar el sueño, que ya no es un fenómeno patológico, sino un fenómeno de la psicología normal, encuentra de nuevo que en general sufrimos de amnesia de los sueños. Muy pocas personas recuerdan todos los sueños que han tenido una noche. El sueño está construido y destinado de algún modo a ser olvidado. Y ahí ya está pensando en términos de psicología normal. Cuando él comienza a ensayar este método de interpretación onírica que ustedes después van a estudiar, se las comunica a su amigo Flies, y su amigo le responde en la carta: me he divertido mucho, es muy gracioso esto que estás... ¿Por qué? Porque un sueño descifrado genera una suerte de chiste, es decir, algo que está dicho, pero dicho de un modo desfigurado, se hace manifiesto. Y al hacerse manifiesto esto que está descifrado y oculto, produce gracia, ¿sí? Entonces, en base a esta comunicación, Freud toma, entonces la secuencia sería amnesia, sueño, chiste. El chiste también es un fenómeno de la psicología normal. Es más, es un fenómeno que siempre había sido poco estudiado. Cuando leamos el chiste y su relación con lo inconsciente, un texto de Freud de esta secuencia, luego, bueno, en esta misma línea y en la misma línea de la amnesia va a aparecer la psicopatología de la vida cotidiana. Le vamos a poner pato. Y en la psicopatología de la vida cotidiana va a reunir una suerte de colección de lo que ahora todo el mundo conoce y menciona como un lapsus, como un olvido sintomático. Es decir, su psicología, su teoría psicológica va a comenzar a dar cuenta de fenómenos de la vida normal y va, por decir así, conquistar territorio que la psicología nunca había abordado y que eran más o menos obvio que había que dar alguna explicación de eso, ¿sí? Hoy por hoy esto ya es consabido. Hoy por hoy que un presidente de la nación haga un lapsus es un acontecimiento político, porque nadie ya es ingenuo respecto de qué significa hacer un lapsus y decir una cosa por otra, o olvidarse algo. Es decir, que esa va a ser la línea de todo lo que le va a permitir a Freud mostrar lo que se llama el fenómeno del retorno de lo reprimido. Toda aquella cosa que esté reprimida va indefectiblemente a retornar, ¿sí? Bien. Bueno. Todo esto, en todos estos fenómenos, acá habíamos imaginado la línea de las asociaciones libres de un paciente. Lo primero, no sé dónde dejé. Bueno. Esto que había encontrado Freud y Breuer respecto del síntoma somático en el cuerpo ocultaba
algo que era olvidado, que era una representación patógena, por decir así. Pero esta representación patógena no había simplemente sido olvidada, eliminada. Estaba en un estado en el que seguía causando efectos. Y el síntoma, ¿sí? Hagamos un vector. Y el síntoma manifestaba en forma desfigurada, simbolizada, esa representación que estaba excluida de la conciencia, ¿sí? Este esquemita que ustedes lo van a leer cuando vean Isabel, cuando vean, especialmente en Isabel, cuando él va exponiendo todo el caso, esta joven sufría de una marcha dolorosa, ¿no? Es decir, de una suerte de astasia abasia se llamaba en esa época en medicina, pero era esto, zonas anestésicas de las piernas, dolores en las piernas y un marchar doloroso. En ese síntoma corporal, Freud descubre una serie de determinaciones de distinto orden, un antecedente de un problema orgánico reumático, y en aquel caso, estamos hablando de 1895, ¿no? En aquel caso ya dice, el síntoma también tenía una determinación simbólica, es decir, el síntoma figuraba un conflicto que estaba eliminado de la conciencia, y ahí es donde él hace una analogía, y algo que la paciente siempre repetía era que su familia no caminaba. Entonces Freud hace esta analogía. Isabel no camina porque la familia no camina. La familia no camina porque no hay un varón en la familia que haga caminar esa familia. Esto que ya él había encontrado, con lo cual ya se estaba enfrentando en el tratamiento de la histeria con la catarsis, tiene unas consecuencias enormes, que es que el síntoma va a ser considerado, y esto ya importa incluso en la historia de la psicopatología, va a ser considerado un contenido manifiesto. Y el causante de ese contenido manifiesto, distorsionado, desfigurado, va a ser el contenido latente. Esta división, que parece, bueno, no demasiado difícil de entender, cambia todo el modo de observar la práctica clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contenido manifiesto puede ser absurdo, completamente irracional o incluso contraproducente. De ahí en más, Freud va a comenzar a aplicar el método catártico. Él lo dice en otro texto que ustedes van a leer más adelante. Yo lo único que hice fue aplicar el método catártico a otros casos, además de la histeria de conversión, como las neurosis obsesivas y las fobias, con el mismo resultado, es decir, un ceremonial completamente absurdo, que no parece tener ni sentido, ni pie, ni cabeza, inentendible incluso para el mismo paciente obsesivo. De pronto simplemente Freud dice, bueno, sí, efectivamente esto es absurdo, pero esto es contenido manifiesto. Y ahí está cifrado, desfigurado, un contenido latente. Si tiene, apaguen los micrófonos. Esta división la va a aplicar a todos estos formaciones del inconsciente. La base de análisis y de explicación de los fenómenos como el sueño, como el chiste, como el olvido de nombre propio, como las acciones sintomáticas. Acciones sintomáticas, no sé si se ubican, esto es importante que lo tengan presente desde ahora.
ahora, porque después eso se va a tener un vuelo enorme en la teoría de Freud. Las acciones sintomáticas son cuando Freud da un ejemplo muy, muy gracioso, muy simple. Una paciente le dice que nunca, que no es cierto lo que le parece a Freud, porque Freud le pregunta algo. No, dice, yo nunca he pensado en divorciarme. Y mientras tanto se saca y se pone el anillo de casamiento, de boda. Acción sintomática, Freud las comienza a registrar, sobre todo son muy evidentes cuando contradicen lo que está diciendo el paciente. Nunca he pensado en divorciarme y constantemente se saca y se pone el anillo. O sea, que siempre lo he pensado. Otras acciones sintomáticas pueden ser o sea, casualmente martillarse un dedo después de que te peleaste con tu papá. Entonces uno dice, bueno, sí, usted se martilló el dedo, pero ¿qué pasa con eso? Siempre eso va a ser trabajado en esos dos niveles, el contenido manifiesto y el contenido latente. Bien. Si quieren, por un ratito, abrimos los micrófonos y me hacen preguntas. Bueno, seguimos así entonces. Profe, una pregunta. Sí, no quiero seguir avanzando si todavía no entendieron esto. Sí, la pregunta. Las acciones sintomáticas que dice son, por ejemplo, cuando uno está afirmando algo y lo niega con la cabeza. Claro, Eso es... claro. Sí, hay que tener mucho cuidado con digamos, con delimitar algunas cuestiones, porque muchas cosas son también, está muy bien la pregunta, pero digo, hay que tener mucho cuidado con delimitar qué es una acción sintomática y qué no, porque también hay usos y costumbres en el lenguaje y en la gestualidad de cada cultura, de cada pueblo, ¿no? Pero sí, sería todo tipo, él da varios ejemplos ahí, pero básicamente importan en el consultorio mismo. Bueno, otro ejemplo que él da, no sé si ustedes han visto esos monederos que son, sí, bueno, para guardar, en algunas épocas en Córdoba se llaman cospeleras, porque el colectivo se pagaba con un cospel, con una moneda que se compraba, o monederos, y mientras Freud le pregunta a una paciente si había tenido problemas alguna vez para manejar su relación con la masturbación, la paciente le dice que no, que en su vida ella nunca se ha masturbado, y mientras tanto mete y saca el dedo de su monederito. Ese tipo de cosas son como muy evidentes. Acciones sintomáticas más cómicas es, por ejemplo, que tu novio te regale algo, que vos no le digas que es horrible lo que te ha regalado, y que de pronto, sin querer, con un codazo, el regalo caiga y se destroza en el suelo, digamos, ¿no? Es hermoso el florero que me regalaste, muchas gracias, y tú, casualmente, crash, el florero se rompió. Esas cosas, en este punto, cuando ustedes leen el texto justificación del concepto del inconsciente, van a encontrar esto que estamos diciendo ahora, lo dice Freud en un momento. Él dice, el sentido de estas acciones que produce lo inconsciente, como un lapsus, como esto, como una acción sintomática, como un olvido, ¿sí? Nos sucede a todos que cuando le pasa a otra persona, uno
le resulta obvio que eso tiene sentido, ¿sí? Es decir, cuando otra persona, como en este ejemplo, por eso lo quería tomar acá, uno dice, yo le vi la cara a la señorita cuando el novio le mostró ese florero espantoso, de regalo ella hizo una cara así, y entendí que ese codazo no fue casual, lo habrá hecho inconscientemente, pero no fue casual, el florero era horrible. Cuando le sucede a otro, siempre, o cuando un ejemplo que da Freud, cuando hay una sesión del Congreso especialmente complicada y conflictiva, el presidente del Congreso se equivoca y dice, bueno, doy por finalizada en vez de por comenzada la sesión. En vez de comenzada, dice finalizada. Como diciendo, yo no quiero nada con esto, acá se va a armar un lío bárbaro. Cuando le sucede a otro, entendemos, pero cuando nos sucede a nosotros mismos, decimos, no, no, esto es una casualidad, lo dije, ¿sí? Por eso Freud toma muchos ejemplos de obras literarias. Este es, por ejemplo, de los lapsus, o del sentido de algunos actos locos. Estoy pensando en Lady Macbeth. Él repite mucho, porque a él mismo me parece que le ha impresionado, en una obra de teatro de Shakespeare, que se llama Macbeth, Lady Macbeth deambula por la noche enloquecida, tratando de lavarse las manos, que están limpias, de la sangre del rey, porque en verdad ella ha conspirado para asesinar al rey. Es decir, y dice Freud, el que ve la obra de teatro, el que lee una novela o lee la obra de teatro, capta perfectamente y es impactado por lo que esa locura tiene sentido. Esto es lo mismo, digamos, por eso les decía, esta relación, este pie que Freud hace sobre los procesos de la psicología normal tiene una potencia teórica muy fuerte, porque la absurdidad y la locura, entre comillas, de un sueño también va a comenzar a tener efectos en cómo observen los psiquiatras, los médicos, a los locos, a los delirantes. Es decir, un delirio también va a ser un contenido manifiesto, ¿sí? Toda su absurdidad, toda su ridiculez va a ser un contenido manifiesto. Entonces, cambia el modo en que se observa la clínica. Les decía esto que él menciona ahí, de que digamos, se encuentran muchas objeciones sobre aceptar que lo inconsciente aparece en nuestras conciencias cuando nos pasa a nosotros, pero cuando le pasa a otro, nosotros no tenemos duda. Esto no solo en las obras de teatro, en la literatura, en el arte, tiene una eficacia sobre el otro, el interlocutor o el espectador, sino que en nuestra vida cotidiana. Es decir, si ustedes se despiertan a la mañana, con su pareja y le dicen, hola Jorge, y la pareja se llama Raúl, están en un problema, y van a estar en un problema, aunque Raúl no sepa nada de psicoanálisis ni de psicología y se dedique, no sé, a la química, no importa, van a estar en problema, porque le dijeron el nombre de otro. Ahora vamos a eso. En la bibliografía que ustedes tienen justificación del concepto del inconsciente, ¿sí? Y tienen los dos principios del acaecer psíquico, ¿sí? Esta división entre lo manifiesto y lo latente se va a comenzar a desarrollar en Freud mucho a nivel teórico. Cuando él va a explicar por qué sucede esto y qué leyes rigen esto. Lo inconsciente, al igual que el sueño, al igual que la alucinación de los locos, recuerden que el sueño es una alucinación normal. Todas las noches cuando soñamos
sufrimos alucinaciones, pero son unas alucinaciones que se nos presentan como una realidad, después nos despertamos y bueno, no estamos locos, ¿no? Pero estas alucinaciones en los locos, todo lo inconsciente, por eso el título del trabajo es Los dos principios del acaecer, es decir, el acontecer psíquico. Lo latente se rige por el proceso primario. Lo manifiesto se rige por el proceso secundario. Esto lo vamos a ver en todas las formaciones del inconsciente. Es más, bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo resumamos así. El proceso secundario es lo que rige nuestra vida despiertos, nuestra vida consciente. Las cosas tienen que tener un orden lógico, coherente, el tiempo transcurre de atrás hacia adelante, una cosa es causa de la siguiente, y A no puede ser A y no A la vez, es decir, el principio de no contradicción, ¿sí? Este proceso secundario es lo que hace justamente que un ritual o un ceremonial de un obsesivo sea algo completamente absurdo, ¿sí? Se nos presenta como algo absurdo porque efectivamente no está regido por el proceso secundario. El proceso primario está regido por la identidad de percepción, ya se los explico. El proceso secundario por la identidad de pensamiento. En este proceso secundario, las cosas pueden ser A y no A al mismo tiempo. Una cosa puede ser una cosa y varias al mismo tiempo. Esto es lo que Freud le llama la condensación. Son dos los mecanismos que rigen el fluir de las representaciones en el contenido latente o en lo inconsciente, digamos, que es la condensación y el desplazamiento. Esto quiere decir que las representaciones se pueden fusionar, se puede desplazar una representación sobre otra, condensarse con otras, este libre fluir, en el cual su jefe también es en el sueño su padre, y también es su abuelo, y también es su profe, y también es su hermano mayor. Todas esas representaciones, eso le da un carácter de absurdidad al sueño, ¿sí? Al sueño y a todas estas formaciones. Una amiga psicoanalista se burlaba de ella misma porque había tenido un sueño, bueno, ella tenía muchos problemitas con su padre, y había soñado, y ella se lo cuenta, recién se despierta y le cuenta a su marido que había tenido un sueño con un actor, que ella corría atrás del actor y el actor no lo mencionaba, y lo llamaba, y cuenta ese contenido manifiesto. Y en cuanto el marido le pregunta ¿cuál actor? Ella dice Richard Gere. Y ella lo corría gritándole, Richard. A Richard le decían a su padre. Entonces, en cuanto el actor te pregunta
algún detalle del sueño que no ha sido olvidado, pero debiera haberlo sido, casi que muchas veces, si está poco desfigurado el sueño, inmediatamente vos mismo te entras a reír de lo que has soñado. Por eso este vínculo que Fliss establece y que Freud también corrobora, digamos, descifras un sueño y se trata de un chiste. Descifras un sueño en el que alguien sueña con pájaros, pero en verdad termina dándose cuenta que lo que está dando vueltas en el sueño es mejor pájaro en mano que 100 volando, porque está dudando entre su novio y otro muchacho que ha conocido. Más vale pájaro en mano, pájaro, pajarón, pajarraco en mano que 100 volando, porque, y en eso anda su cabeza. Entonces, tienen esa estructura de chiste. Es decir, los pensamientos oníricos están sumergidos en este proceso primario y producen un contenido aparentemente absurdo o irracional a veces, que es el contenido manifiesto. La identidad de pensamiento es exactamente lo contrario, digamos. Yo tengo que lo que pienso, corroborarlo en la realidad, si efectivamente existe, ¿sí? Paro un poquito acá y les adelanto algo que ustedes van a leer después en la Impresión de los Sueños. Esto ya es una conjetura, pero que les va a aclarar las ideas sobre estos dos procesos del acontecer psíquico, una conjetura que hace Freud hipotética, ¿no? Él parte de la base, ya estamos hablando de 1900, ¿no? Él parte de la base de que el psiquismo humano busca siempre el placer, la satisfacción y por el camino más corto. Entonces, ustedes van a leer en la Impresión de los Sueños, que viene a cuento aquí, que Freud conjetura una situación. El bebé siente un malestar, la cría humana, el neonato, siente un malestar. Ese malestar puede ser hambre o frío o lo que fuera, pero él toma el ejemplo del hambre. Y aparece el pecho de la madre y satisface eso. Esa primera experiencia de satisfacción, que así la va a llamar él, esa primera experiencia de satisfacción va a dejar una huella, ¿sí? El psiquismo humano tendría, en esa conjetura de Freud, tendría una tendencia a conseguir la satisfacción, el placer, por la vía más inmediata. Entonces, la próxima vez que el niño sienta hambre o sienta ese displacer, que el bebé sienta ese displacer que él no sabe que es hambre, lo primero que va a hacer alucinar esta huella que quedó. ¿Sí? La vía más corta es alucinar esa experiencia de satisfacción. Es decir, la identidad de percepción. ¿Sí? Pero así no va a conseguir nada. Según lo expone Freud, de un modo relativamente azaroso, casual, supongamos que el bebé va a patalear, va a gritar, va a llorar, y alguna cosa que él haga va a hacer que vuelva el pecho a aparecer. Esa segunda experiencia de satisfacción, ¿sí?, nunca va a ser idéntica a la primera. Nunca va a ser tan satisfactoria como la primera. Es decir, esta primera experiencia de satisfacción queda en el psiquismo como algo mítico, a lo cual el psiquismo recurre alucinando, y recién después se establece este principio de realidad
realidad. Se establece que si él no hace algo, no va a aparecer ningún pecho a calmar ese displacer. Esto está regido por el principio del placer, del proceso primario. Esto está regido por el principio de realidad, ¿sí? Es decir, que en esa conjetura de origen de la cría humana, del recién nacido, Freud va a decir que esta cuestión, esta casualidad, este hecho de que el bebé tenga que hacer algo, establecer de que yo tengo que hacer algo para que vuelva a aparecer ese pecho, eso sería el principio, el átomo psíquico del principio de realidad. De ahí en más, la identidad de pensamiento es, bueno, yo estoy alucinando o efectivamente el pecho ya llegó. Tengo que seguir gritando porque el pecho que estoy mamando en verdad es una alucinación. Esa identidad de pensamiento, esto que estoy sintiendo es real, no es una alucinación y sucede porque yo hice algo, es lo que va a comenzar a sacarlo del niño de ese estado de alucinación permanente que lo llevaría a sucumbir, ¿no? Ustedes saben, bueno, ya supongo que están o cursaron psicología evolutiva, van a tener otras materias. La cría humana, biológicamente, nace, bueno, se lo dice de varios modos, nace fetalizada, ¿no? O sea, nace todavía medio feto, o nace inmadura neuronalmente, o específicamente la cría humana nace desmielinizada, es decir, las vías nerviosas piramidales que manejan la motricidad, los brazos, las piernas, ¿sí? Esas vías nerviosas no tienen mielina todavía cuando la cría humana nace. Todas las otras especies sí, por eso casi todas las especies en general, muchas, pueden sobrevivir habiendo nacido. La cría humana no sobrevive si no hay otro. Si no hay otro humano para atenderlo, la cría humana perece, ¿sí? Esto, digamos, aplica de algún modo a esto de que el sistema nervioso mismo humano no está maduro, digamos, no podría ni autoproveerse comida, sucumbiría. Estos son los dos principios del acaecer psíquico, el principio del placer y el principio de realidad. Lo que Freud expresa es que en verdad el principio de realidad, que va a ser tan importante para que el humano sobreviva, no es otra cosa que una extensión del principio del placer, porque el fin del principio de realidad es efectivamente evitar el displacer buscando en la realidad algo que lo satisfaga, que calme su displacer. Es decir, que en verdad el principio de realidad juega para el principio del placer, solo que exige al principio del placer que espere un ratito, ¿sí? Que se calme, que no lo quiera hacer inmediatamente. Si lo quiere hacer inmediatamente, lo que va a lograr es alucinar. ¿Se entiende? Me detengo en este punto y volvemos para atrás. La idea que Freud va a ir desarrollando cada vez más, esto después se presta mucha polémica, podríamos hacer una jornada sobre qué es la locura, pero la idea básica que tiene Freud de la locura es la idea del Quijote de la Mancha. Freud, en su historia personal, era un nerd, un ñoño mal, y, digamos, en la secundaria, o lo que sería la secundaria nuestra, él hace un grupo de otros ñoños que son amigos,
y su código en Austria, su código que los hace exclusivos respecto a los demás, es que ellos hablan en castellano, porque él se había propuesto, desde que conoció la historia del Quijote de la Mancha, aprender castellano para poder leer el Quijote en castellano. La figura del Quijote de la Mancha, es decir, este caballero en bancarrota, este noble decadente y empobrecido, rechaza el progreso, la realidad social, la caída de los valores de la caballería, de la caballerosidad y de la edad de los caballeros, y sale hecho un loco de su casa, subido a un caballo de porquería, con un escudo de porquería, es decir, la idea de Freud, básicamente, por decir así, el paradigma del loco, del psicótico, del enfermo mental grave de Freud, es aquel que rechaza la realidad y la sustituye por una realidad más placentera, por las causas que sean en su historia. Uno de los primeros ejemplos que él da es un fenómeno que aún hoy se ve en los manicomios, de mujeres que han perdido a sus hijos y deambulan por un manicomio acunando un tronco, ¿no? Ese tronco simplemente para ellas es su bebé, y ojo, con tocarlo, quitárselo o lo que fuera, porque es decir, ha repudiado la realidad de que su hijo murió, y ella anda con su tronco como si nada hubiese pasado. Eso sería estar, digamos, la locura, y nuestra misma mente, digamos, cuando duerme, nos alejamos de la realidad, de algún modo la repudiamos, y producimos estos sueños en los cuales aparecen desfigurado el principio del placer. Es decir, la idea básica de un sueño es producirnos placer, cumplir un deseo. Después, bueno, nos despertamos y eso que soñamos tiene toda la misma estructura, por decir así, de un delirio alucinatorio de un loco, ¿no? A ver. Bueno, hasta ahí yo, a veces si uno aumenta el contenido, confunde más, si es hacer cauto. Todo esto ustedes lo van a tener que leer después, Juan, texto por texto. Sí. Preguntan aquí por el chat los chicos si puedes explicar Sí. la diferencia entre condensación y desplazamiento. O sea, ¿qué son las dos cosas y cuál es la diferencia? Bien. Les doy un ejemplo. A ver, acá se ve acá arriba, ¿sí? Sí, se ve. Bien. Bueno, acá ponemos, por ejemplo, no sé, beta. Un poquito más abajo, Juan, si puedes. Bien. Acá, digamos, acá ponemos, por ejemplo, B, y la representación B que aparece en un sueño, en verdad está condensando X, Y, H, R, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que esto condensa otras representaciones, ¿sí? El desplazamiento, ya les doy un ejemplo que creo que les va a dejar claro cómo funcionan combinados, ¿no? El desplazamiento es fundamentalmente, dice Freud, el cambio de acento. En el contenido manifiesto, ¿sí? En el contenido manifiesto, por ejemplo, de un ceremonial obsesivo,
puede estar todo centrado, por ejemplo, en la higiene, en la un ritual, un ceremonial es relativamente absurdo, que ni el mismo paciente entiende muy bien. Digamos, no es que tenga que lavarse las manos porque va a pasar algo, no es que tenga que corroborar que el gas está cerrado 70 veces contadas, porque si son 35 no vale, tiene que volver a comenzar de nuevo. Él no sabe cuál es el contenido latente de eso, pero sabe que tiene que hacerlo, es completamente compulsivo eso. Entonces, si un ceremonial o un sueño, por ejemplo, su contenido manifiesto, está centrado en, bueno, esto que yo les contaba de mi amiga, supongamos que el sueño es yo estoy en Hollywood, entonces veo actores por todos lados, ese es el contenido manifiesto. El acento psíquico es que estoy en Hollywood, estoy conociendo a famosos, y en verdad, de pronto veo a Richard Gere y comienzo a gritarle, Richard, Richard, Richard. Richard es mi papá que se está yendo. ¿Sí? Entonces de pronto todo cambia. ¿Sí? El acento psíquico, les decía, entre los chistes, hay un ejemplo que Freud da que muestra bien cómo algo se condensa y se desplaza al mismo tiempo. Hay una expresión francesa muy conocida que es tête à tête. Tête es cabeza, ¿no? Entonces, tête à tête es estar face to face, ¿no? Cara a cara, estar... en base a esta expresión consabida, un señor le cuenta a otro que ha viajado en el tren y le ha tocado como compañero de asiento una persona muy desagradable, muy torpe, muy prepotente, y ha tenido que hacer todo el viaje con esa persona. Entonces, cuando le cuenta a su amigo, le dice, fui con tal, tuve que viajar de compañero de asiento con él tantas horas, fuimos de tête à bête. Bête es bestia, ¿sí? Y el chiste es ese, digamos, esa capacidad de, en muy pocas palabras, hacer un juego de palabras que muestra un contenido que vos estás ocultando. O sea, los dos sobreentendían que el otro era un insoportable, prepotente, ignorante, etcétera, etcétera, y se lo tuvo que fumar 4 horas en el colectivo. Entonces le dice esto, fuimos de tête à bête, o sea, de cabeza a bestia. En ese juego de condensaciones y desplazamientos es que se hacen todos los juegos de palabras de un chiste, ¿sí? No sé si hay otra pregunta en el chat. Entonces los sueños, ¿sí? El principio del placer, claro, sí. De nuevo, el sueño se construye dominado por el principio del placer, por eso es un cumplimiento de deseo. Lo que pasa, ya lo van a leer, que la conciencia no está nunca del todo dormida en el sueño y exige que ese cumplimiento de deseo se desfigure, ¿sí? La conciencia nunca está del todo dormida, ¿sí? Cuando ustedes no desfiguran lo suficiente ese principio de placer que domina, esa identidad de percepción que domina, ¿sí? Lo que les pasa es que tienen lo que se llama una pesadilla o un sueño de angustia, ¿sí? Ustedes pueden soñar, están soñando que están con cierta persona que desean mucho en su cama, y de pronto esa persona comienzan a crecerle bigotes, y su papá tiene bigotes. Entonces se despiertan y dicen, tuve una pesadilla. Sí, tuve una pesadilla porque ya no se trataba del flaco que conocí el otro día, sino que el flaco que no tiene bigotes, de pronto comenzaba a tener unos bigotes que yo me son familiares. Digamos, no importa, no quiero hablar de eso, tuve una pesadilla, se acabó, ¿sí? Pero sí, el sueño en general está dominado por el principio del placer. Van a tener, lo van a ver después a eso, van a tener que diferenciar algunas, digamos, qué características tiene cada formación de lo inconsciente, ¿no? O sea, todo este retorno de lo reprimido tiene características distintas. No es lo mismo
un síntoma, que es claramente, por lo pronto, ya entra dentro de lo patológico, a tener sueños, que es la psicología normal. Para tener sueños, una condición es estar dormido, ¿sí? Y el psiquismo tiene que hacer un trabajo para que se construya ese sueño. Una característica que también tiene mucho chiste, ya lo van a ver, hace falta otra persona. Es decir, yo el sueño lo alucino, lo tengo solo, me despierto, lo censuro, lo olvido para no complicarme la vida, o sea, sufro amnesia del sueño, etcétera, etcétera. El chiste va a ser una formación ya social, va a ser social porque el hecho de que exista un chiste no depende tanto de quien hace el chiste, sino de quien lo escucha. El que lo escucha lo sanciona como chiste. Yo supongo que la mayoría de ustedes, el chiste que yo hice recién de Ted Abed, les pareció una estupidez mayúscula, porque efectivamente tiene que haber una serie de coincidencias psíquicas entre quien hace el chiste y quien con su risa, con su carcajada, sanciona que eso es un chiste, ¿no? Es como si ustedes hicieran una pintura y dijeran, miren, soy un gran artista plástico, la mostraran y todo el mundo dijera, no, no, eso es un monigote que no merece la categoría de arte. El otro tiene que sancionar si eso es un chiste o es un desubique, por ejemplo, ¿no? O es un chiste que el otro sanciona, que no lo sanciona con la risa, que no lo toma como un chiste, puede ser tomado simplemente como una ofensa, un desubique o lo que fuera. Nos queda un ratito todavía, porque me parece que son... quiero subrayarles una cosa que ustedes van a ver ahí en el texto, justificación del concepto del inconsciente, que es... Yo les había comentado en esa desastrosa clase del otro día por Skype, que hasta 1893, en verdad, o sea, acá aparece el libro de Freud y Breuer sobre estudios de histeria, estos tratamientos en los cuales Freud ha participado utilizando el método de Breuer, o sea, el método catártico, pero yo les subrayaba que antes de eso, Freud se había dedicado en la práctica clínica a exactamente lo contrario a lo que le enseñó Breuer. En vez de sacar representaciones, es decir, en vez de que el paciente pueda hablar de sus traumas utilizando la hipnosis, él utilizaba la hipnosis, pero para sugestionarlos a los pacientes. Él, hasta 1890, yo les decía que hay un trabajo muy breve que lo pueden leer en una sentada en el baño, si quieren, que se llama Tratamiento Psíquico, que no es psicoterapia del capítulo de psicoterapia de 1895, ya es catártico. 1890, Tratamiento Psíquico, es el texto, quizás el texto más excelente que existe en la medicina, en la historia de la medicina, sobre la sugestión médica, de cómo el médico ejerce involuntariamente o no ciertas psicoterapias sobre la expectativa angustiada o esperanzada de su paciente. Y en ese texto Freud se explaya mucho de cómo funciona como ensalmo la palabra del médico sobre el paciente. En la terapia catártica esto se va a invertir. Lo que cura es la palabra del paciente, lo que el paciente logra decir, puede expresar, no la palabra del médico. Pero en el concepto en la justificación del concepto de lo inconsciente, ustedes van a encontrar cómo Freud relee su experiencia previa, porque él antes hace hipnosis para sugestionar a sus pacientes. Sugestionar quiere decir, ustedes van a un terapeuta para dejar de fumar, el terapeuta tiene un turbante, toda una escenografía así muy sugestiva, cobra muy caro, es muy famoso y te han dicho que mira, ahí vas a dejar de fumar sí o sí,
es fantástico, es un hombre santo, no sé qué, y él, bueno, te hace dormir, te hipnotiza mirando un péndulo, y cuando vos estás dormido, te introduce en tu cerebro, te taladra el cerebro con una sugestión para que cuando salgas de su consulta, sientas asco por el pucho, por la nicotina, por el humo, etcétera, etcétera. Eso era la sugestión. La sugestión atacaba los síntomas, no la causa de los síntomas. No reconstruía cómo se formó ese síntoma, cuáles fueron las causas, no, simplemente eliminaba el síntoma. Cuando Freud estudia hipnosis, presencia una cantidad de experimentos, entre los cuales está, y ahí ustedes lo van a encontrar en el texto, la sugestión post-hipnótica. Y esto va a ser un argumento muy fuerte en el concepto en la argumentación de Freud, de justificación del concepto del inconsciente. Los experimentos de sugestión post-hipnótica, les doy el mismo ejemplo que da Freud, porque a él lo impactaron estos fenómenos. Él está estudiando hipnosis con una persona que enseña hipnosis, un médico que está utilizando la terapia hipnótico-sugestiva, y una persona es hipnotizada y en estado hipnótico le dice, usted mañana va a venir con un paraguas, ¿sí? Y me va a ofrecer el paraguas. Bueno, le instala esa sugestión. Al otro día, en la siguiente clase, Freud asiste como todos, y esta persona que había sufrido este experimento, aparece con un paraguas, efectivamente. Y cuando todos le preguntan por qué trajo paraguas, y si la verdad que no hay nubes, no va a llover, nada por el estilo, él da justificaciones vagas, medio que tampoco él mismo sabe, ¿sí? Digo, esto es el contenido manifiesto. Él tampoco sabe decir muy bien por qué trajo el paraguas. Y cuando entra el profesor, que daba estas clases de hipnosis, y había hipnotizado a uno de los practicantes médicos, bueno, los fenómenos de sugestiones, o sea, que esta sugestión introducida en estado hipnótico genera efectos posteriores, ¿sí? Esto hay montones de ejemplos, y eso implica que ustedes se quieran interesar en eso. Freud tradujo al alemán los principales textos sobre hipnosis y sugestión hipnótica, y los difundió, o sea, tradujo a Berghen, tradujo a Charcot, tradujo a Forel, que es un francés que especialmente se dedicaba a hipnotizar. Entonces, toda aquella experiencia, hay una experiencia, yo cuento que siempre me parece muy gracioso, cuando él se dedicaba a tratar síntomas nada más, él cuenta, él tampoco se sentía muy bien, por eso la catarsis para él fue como una salvación, porque se sentía un charlatán, digamos, bueno, medio que lo era, no sabía que lo era, pero un sugestionador es alguien justamente charla a la gente y les sube la expectativa esperanzada por un tiempo, digamos, algo así como, no sé, un religioso, digamos, una práctica de sugestionar al otro y ir zafando, digamos, pero no ocurre las causas. Bueno, el asunto que él cuenta que recibe una paciente completamente anoréxica, y como en la práctica de la sugestión lo que había que era que eliminar el síntoma, él la hipnotiza y le instala una sugestión que es que cuando termine la sesión, apetito y ganas de comer pollo, ¿sí? A la siguiente sesión, efectivamente la paciente ha sufrido esta sugestión poshipnótica, ¿no? Es decir, no sabe por qué, cuando salió la sesión sintió mucho hambre y muchas ganas de comer pollo, ¿sí?
Entonces Freud dice, fantástico, esto es lo que tenía que pasar. Una semana después comienza a hacer una fobia a las gallinas. Es decir, unos cuadros de pánico total y de sensación de vértigo, del cuadro vegetativo que produce la fobia a las gallinas. Y Freud dice, no entiende nada, es decir, ¿yo tendré algo que ver con esa fobia o no? La sugestión producía eso, sin saber cuáles eran las representaciones que estaban generando el conflicto psíquico, metía representaciones nuevas, entonces ya era una chanchada, ya vos no sabés si tiene fobia porque vos lo sugestionaste que quiere comer pollo, o si efectivamente es una fobia a la gallina que aparece, vaya a saber por qué otra razón. Esta eliminación de síntoma por síntoma, lo único que generaba, sin explicar cómo comenzó la enfermedad en relación a qué representaciones el paciente tenía, lo único que generaba era la remultiplicación de síntomas. Pero digo, el argumento que Freud va a encontrar en justificación del concepto del inconsciente es interesante por esto, porque él con esta teoría está resignificando toda la experiencia en la cual él sí participó. Lo que va a terminarle de dar explicación teórica a esto es el fenómeno de la transferencia, que bueno, sería ya demasiado para hoy abordarlo, que es en verdad lo que va a explicar la sugestión, la hipnosis, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, acá, el sueño y el chiste sí son síntomas, no. Justamente lo que les decía es que las formaciones del inconsciente, o de lo inconsciente, son síntomas. Ahí Freud comienza a aplicar la asociación libre. Cuando aplica la asociación libre, es decir, diga lo que se le ocurra y ahí vamos a encontrar el origen de su síntoma y las representaciones conflictivas. Ahí aparecen los sueños. Los sueños no son un fenómeno patológico, ¿sí? No son lo mismo, pero están regidos por el mismo principio. Ese es el asunto. Los chistes también están regidos por el mismo principio. Freud dice que los chistes son un dicho que estaría prohibido decirlo, ¿sí? Dice él, eso que estaría mal decirlo, lo sumerjo, dice él así, la expresión de, lo sumerjo en el proceso primario y lo vuelvo a sacar como un chiste, ¿sí? Es decir, si ustedes no pueden decir, por supuesto, porque los van a echar, que su jefe es un vanidoso, que es un narcisista, que vive mirando en el espejo y está enamorado de sí mismo, ustedes eso no lo pueden decir, es inapropiado. Eso inapropiado lo pueden largar en un chiste en el cual todos los empleados se ríen y el mismo jefe lo tiene que soportar ese chiste porque está bien hecho, está perfectamente desfigurado, perfectamente formado. Eso es, por eso no es un síntoma, un chiste no es un síntoma, un sueño no es un síntoma, ¿sí? Cuando ustedes vayan viendo las diferencias de estas formaciones del inconsciente, una de las diferencias, digo porque me cae en cuenta esa pregunta, es que en el síntoma, en el sueño se cumple un deseo y la conciencia simplemente lo desfigura. Exige que esté desfigurado ese sueño, y ese sueño se pone en escena, se alucina, se cumple. Lo único que la conciencia pide es simplemente que lo desfigure. ¿Se entiende? En el síntoma, lo que lo hace patológico es que el síntoma satisface tanto cumplimiento de un deseo como un castigo. Y eso es lo que lo transforma en patológico. Es decir, el nivel de sufrimiento, si yo no sufro un sueño. Un sueño, simplemente lo recuerdo, está bien desfigurado, quizás se lo cuento a alguien o quizás me lo olvide, pero ya está. El síntoma sí lo sufro, y ese sufrimiento es justamente porque las dos tendencias del conflicto psíquico se satisfacen, ¿sí? Eso lo van a ver, no tan claramente, pero bueno, lo va a plantear Freud en este sufrimiento del caso Isabel, en el cual ella tiene como una fantasía de ser el hijo varón que su papá nunca tuvo,
ser el hombre de la casa, pero en el mismo síntoma se le cortan las piernas. O sea, la familia no camina, Isabel no camina, significa esto, ¿no? Es decir, el padre tuvo todas hijas mujeres, él nunca cumplió su deseo de tener un hijo varón, Isabel está enredada con ese tema, ese tema de si soy o no soy el hijo varón de mi papá, entonces yo tengo que hacer caminar a la familia y a su vez se me cortan las piernas. Es decir, los dos términos del conflicto psíquico se satisfacen en el síntoma y por eso el síntoma es altamente sufriente. Un sueño, un chiste, incluso un chiste lo puedo disfrutar, ¿sí? Es decir, estoy diciendo algo que debería estar reprimido, pero sin embargo lo digo y hasta lo disfruto. No son lo mismo. Sí, sí, el chiste del sueño, todo. Están regidos. Claro, sí, sí, o sea, el contenido, por eso al principio les ponía este vector, perdón, ¿no? Este vector. Cuando Freud divide contenido manifiesto y contenido latente, el contenido latente, o sea, la representación patógena o lo que fuera, sigue actuando sobre el contenido manifiesto. En el caso del chiste, por ejemplo, el contenido latente tiene que estar muy bien desfigurado, muy bien presentarse como agradable, porque si no ustedes van a meter la pata mal. O sea, si ustedes hacen un chiste con algo que no está permitido en el interlocutor hacer chistes, metieron la pata mal. Profe, usted dijo al principio cómo Freud denominaba el sueño, no pude anotarlo, ¿cómo Freud denominaba el sueño? No sé si Freud denomina el sueño nomás, no sé cómo lo denomina. Es una formación, un retorno de los reprimidos. Al principio lo que yo les dije es que cuando Freud comienza a estudiar los sueños, le gana a una serie de investigadores que estaban teorizando psicología, pero solo psicología patológica. Lo que Janet decía, por ejemplo, sobre sus pacientes con histeria que él atendía, era que, bueno, primero que tenían una predisposición hereditaria, una disfunción fisiológica, que estaban predispuestas a hacer histeria, y después hablaba del automatismo mental, pero en sus planteos, y hablaba del subconsciente, en sus planteos nunca logró que sus teorías psicológicas saltaran, por decir así, de la psicopatología a explicar fenómenos de psicología normal, de las personas comunes. Y ese salto lo logra hacer Freud cuando comienza a explicar los sueños, bueno, después los chistes, los lapsus, etcétera, etcétera. Ese salto lo logra hacer y en gran parte por eso estamos estudiando a Freud y no a otros escritores que comenzaron a investigar la histeria, ¿no? Bueno, yo me parece que está más o menos dado el contenido y veremos si lo podemos colgar. En cuanto lo tengamos, lo colgamos en el aula virtual. Buenas noches y cuídense mucho. Se podría decir que a través del sueño y los chistes se desfigura el deseo. Sí, efectivamente, eso es. Esto de que el sueño está construido para ser olvidado. Sí, es decir, cuando lean el texto van a ver la amnesia del sueño, ese fenómeno que él lo había observado en la patología del origen traumático, de la amnesia del trauma, porque era desagradable, porque era displacentero, después lo va a ir trasladando a la vida sana, de la psicología normal, y va a decir que sí, que el sueño en general, cuando nos despertamos a la mañana, nos acordamos muy poquitos sueños. Si nos acordamos de algún sueño es porque efectivamente hay algo que ha andado mal, es decir, algo ha estado mal desfigurado o ha tocado a algún grupo de cuestiones que no... De hecho, en la clínica todos los días se escucha esto, es decir, personas que aún hoy siguen hablando de un sueño que tuvieron cuando tenían 9 años, porque ese sueño los perturbó
mucho más, porque ponía de manifiesto alguna cosa que era muy honda, digamos, en su conflicto. Bueno, nos vemos. Acá me están poniendo muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy cortando.